Bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática, al repaso de una nueva lección de Escuela Sabática. Así es, estamos contentos de encontrarnos nuevamente para repasar la lección. Y también estamos agradecidos porque nos llegan sus cariñosos mensajes, saludos, aportes también en el chat. Y queremos saludarlos, queremos devolver los saludos que nos escriben y tenemos una lista, así que empecemos. Saludos para Isabel Troche, Beatriz Sabo, Lorenzo Castro. Para Jorge y Nati, para Oscar y familia, para Dana, para Graciela, Natividad y Noemí. Para Mirna y Raúl, para Patricia Enríquez, Soledad Zapata. Dani Gari y familia, para Elvira también, para Cristian, Romina y su familia. Seguimos con Lorenza, con Meli, Joel, Blanca, Ana María. Tenemos saludos de aquí y de allá, podemos decir, de cerca y de lejos. Agradecemos, muy agradecidos por eso. Y para comenzar, los voy a invitar a orar. Querido buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos estos momentos en que podemos abrir tu palabra. Pedimos tu presencia entre nosotros, que tu Espíritu Santo guíe este estudio. En el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos nuestro testimonio misionero, así que hoy estamos compartiendo un testimonio que viene de un poco más lejos. Sí, tenemos un testimonio que viene de otro país. Una hermana muy misionera, así que presten atención a los detalles. Ella nos va a contar cómo es que hace para trabajar para el Señor. Es una mujer muy involucrada en la misión. La verdad que es un gran ejemplo para todos nosotros. Alguien que dijo y sigue diciendo, yo voy. Así que vamos a ver su testimonio. Mi nombre es Enir Nacimiento Suárez. Soy conocida como la hermana Enir. Soy adventista desde hace 43 años y tengo 71 años de edad. Fue en un encuentro de ancianos en Ileus. Recibimos este marcador de página, todos involucrados en la misión. Claro, yo lo traje y lo llevé a la iglesia y les di a cada hermano. Y yo les expliqué y les dije, escriban aquí el nombre de una persona. Ustedes orarán por ella, van a visitarla y le darán estudios bíblicos. Y ustedes le pedirán a Dios por el bautismo de esta persona. Entonces yo vi y pensé, aquí solo se puede poner el nombre de una persona. Y me dije que una sola persona no era suficiente. Entonces yo anoté los nombres de las 57 personas con las cuales estoy estudiando la Biblia. Algunos dicen, pero ¿cómo usted puede dar 57 estudios? ¿Cómo lo hace? Y algunos me dicen, ¿cómo lo logra? Yo les digo, sí, lo logro porque sé organizar mis horarios. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana, de sábado en sábado. Desde las 4 de la mañana hasta las 5 es mi momento con Dios. Luego me levanto y voy a hacer mis cosas. Lavo, limpio, cocino, cuido de la casa, porque a la 1 de la tarde tomo mi bolso. Es la 1 de la tarde y salgo. Yo no repito ni una casa. Mira, no voy a la misma casa, una vez a la semana. Entonces, de las 57 personas, 7 se bautizaron. Y ahora estamos con 11 personas listas para el bautismo para la honra y gloria de Dios. Quiero aprovechar la oportunidad que Dios me está dando y el consejo que siempre doy a la iglesia es:
Hermanos, salgamos del ocio, salgamos de la comodidad de nuestro sillón, de nuestra casa, y vamos a predicar el Evangelio, porque Jesús está más ansioso de venir a recogernos que nosotros de verlo volver. Yo soy apenas un instrumento en las manos de Dios. No somos nosotros quienes convencemos a las personas. El ir es nuestro, el predicar es nuestro, pero la obra, quien la hace es el Espíritu de Dios. Mientras Dios mantenga ese aliento que Él mismo nos dio, yo estaré en el camino, estaré en el evangelismo. Ya estamos en la lección 11 de este segundo trimestre de 2021. El título de la lección, El Santuario del Nuevo Pacto. El versículo que nos trae se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 15, que dice: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Aquí este texto clave está hablando acerca de la obra de Cristo como mediador de un nuevo pacto. La semana pasada estuvimos hablando acerca del nuevo pacto, pero ahora vamos a concentrarnos más en el mediador, pero no solo en el mediador, sino en el lugar donde Él está haciendo esa mediación. Por eso el título, El Santuario del Nuevo Pacto. ¿Qué representaba el santuario israelita? Lo que se hacía allí. ¿Cuál es hoy el rol de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Y otra pregunta, ¿dónde ministra Él? Claro, porque ya no lo tenemos aquí, ¿no? Así que vamos a tratar de encontrar respuestas a estas preguntas. Y por supuesto que el aporte de ustedes también es muy significativo, así que lo esperamos. Y para comenzar a desgranar esto, vamos a ir a nuestra Biblia, así que los invitamos a buscar el libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 25 del libro de Éxodo. En Éxodo 25, 8 y 9 dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Este versículo nos está hablando acerca del plan de Dios. Él dice que quiere hacer un santuario para mí, dice él. O sea, está hablando de su intención de ser parte del movimiento del pueblo, y también lo declara con mayor fuerza cuando dice habitaré en medio de ellos. Dios desea entonces tener una casa y el otro en medio de su pueblo, ¿no? Pero el otro punto significativo es lo que dice en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea que el diseño es de Dios. Y Dios da ese diseño a Moisés para que lo haga, no solo el diseño, diríamos, los planos del tabernáculo, sino también, fíjate, de los utensilios y de todo, ¿no? Así lo haréis. Claro, todos los detalles. Y fíjate que también la finalidad. Él quiere habitar en medio de su pueblo, ¿no? De acercarse. Dios siempre hace lo mismo, ¿no? Dios se acerca a ese pueblo que se había alejado de él, que tal vez ya no lo conocía tanto, ¿no? Y que tenía esa dificultad de relacionarse con Dios. Entonces Dios dijo: vamos a cortar el camino, ustedes no pueden, no saben cómo hacerlo, yo voy a estar en medio de ustedes. No voy a ser como los dioses ajenos, los dioses de otros pueblos paganos, que las personas que tenían que hacer para acercarse a sus dioses. Hacían sacrificios, hacían cosas difíciles para acercarse a un Dios lejano, para que ese Dios les contestara sus oraciones. Pero Dios dice: no, yo voy a estar con ustedes. Aquí tenemos un dibujo
de algo aproximado a cómo era el tabernáculo. Y lo que vemos es que este era un diseño sencillo, pero muy, muy bien estudiado. Cada parte estaba proyectada, cada parte era importante. El tabernáculo o santuario tenía 3 secciones bien definidas. La primera, lo que mostramos aquí, sería el atrio. Es como un patio, ¿no? Como un patio, ¿no? Para nosotros sería decir el patio. Y aquí en el atrio había 2 muebles o 2 mobiliarios fundamentales. Uno era el altar de los sacrificios o altar de bronce, la fuente donde los sacerdotes se lavaban, y entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de las partes tenía su importancia y su detalle en el diseño. Y Moisés, que estuvo supervisando la construcción del tabernáculo, hizo animar a todos para que todos hiciesen de acuerdo al diseño. Y en el capítulo 39 del libro de Éxodo dice que todo se hizo conforme al diseño. Vemos aquí una planta del tabernáculo y la ubicación de cada uno de los mobiliarios, ¿no? El altar de bronce. Los que nombraste, ¿no? Sí. Está la fuente, ¿sí? Falta el altar del incienso. Y entonces entramos al lugar santo, y en el lugar santo tenemos la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Eso eran los 3 muebles que estaban en el lugar santo. Pero luego estaba la parte más apartada, más sagrada, que era el lugar santísimo o el santo de los santos. ¿Qué era lo que había allí? Estaba el arca del pacto, claro, ¿no? Con los mandamientos. Claro, y estaba cubierto por una tapa que se la llamaba el propiciatorio, construida también junto con 2 querubines. Cada parte estaba diseñada, cada columna estaba diseñada y ya se había hecho previsión. Esto nos muestra algo muy importante para cuando nosotros tenemos que hacer una casa para Dios, un templo. Este debería ser el modelo, no de la forma o dimensiones, sino la manera en que se realiza el diseño y después la obra, cómo va desarrollándose. En general los materiales que tenían, que se usaron para la construcción, eran cosas que tenían, ¿no? Pero claro, de esos elementos era lo mejor que ellos tenían y disponían para poder fabricar este tabernáculo. Entonces hay tal vez un ejemplo, ¿no? Una forma en que pensar cómo podemos hacer nuestros templos. Y bueno, cada detalle era tenido en cuenta. Es interesante cuando uno analiza el tabernáculo, encuentra que desde adentro hacia afuera los materiales eran de mayor calidad, menor calidad. Entonces, en el caso de las cubiertas, vemos que tenía 4 cubiertas. La primera era un cortinado precioso de colores, una tela finísima que el pueblo de Israel había traído de Egipto. Luego estaba una cortina de pelo de cabra, una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones. Cada una de estas cubiertas estaban muy bien confeccionadas. También vemos en el mobiliario interno este mismo principio. Desde adentro hacia afuera va la calidad de materiales y de costos, ¿no? Por ejemplo, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa con los panes, el altar del incienso. Eran de una madera fina, ¿no? Pero recubiertos en oro. Claro, eran de madera de acacia. Las acacias son árboles típicos de la zona. Como bien decía, son materiales que estaban al alcance del pueblo, pero además de la calidad de la madera, estos muebles estaban revestidos en oro. En el lugar santísimo estaba
el arca del pacto, y también era de esa madera y también recubierto en oro. Las paredes con las que serían las tablas que rodeaban el tabernáculo, el recinto, también estaban revestidas de oro. Y así vemos, ¿no? De mayor calidad a menor calidad. Lo que habrá sido entrar a ese lugar, ¿no? Qué maravilloso, cómo habrá resplandecido todo eso, ese oro con los candelabros encendidos. Claro. Por ejemplo, las basas que sostenían la estructura en los cimientos, aquí eran de plata, pero en los que estaban en el perímetro, en el atrio, eran de bronce. O sea, en la medida que se alejaban del lugar santísimo, los materiales eran de menor coste o más rústicos, podríamos decir, ¿no? También hay otro detalle muy importante en la ubicación del tabernáculo. Y bueno, esto aquí podemos ver cómo podría haber sido, ¿no? Cómo pudo haber sido haber estado el tabernáculo en el medio del campamento, ¿no? Porque Dios dijo, quiero habitar en medio de ustedes, y realmente estuvo en el medio del tabernáculo, ¿no? Sí, estuvo en el centro, y no solo eso, sino que hay otro detalle también muy, muy interesante. ¿De qué materiales eran las construcciones de los habitantes de Israel allí en el desierto? Y eran carpas también, ¿no? Eran carpas con telas, con pieles. Claro. Y el tabernáculo tiene los mismos materiales. Claro, está el oro, hay otros materiales que no estaban en las tiendas, pero el lineamiento general es eso. Esto nos da un principio enorme. Dios dice, yo quiero relacionarme con ustedes, quiero acercarme. ¿En qué habitan ustedes? En carpas. Bueno, yo también voy a habitar en carpas. Y yo quiero estar en el centro del corazón del pueblo. Y esto también nos muestra la importancia de la adoración. Tiene que estar en el centro. El adorar a Dios, el reconocer que Él es el soberano. Esto nos está mostrando una idea de lo que diríamos es el deseo de Dios de estar en consonancia con el ser humano, acercarse al ser humano, identificarse con el ser humano, ser semejante al ser humano, conocer de sus luchas, y quien se acercó completamente fue el Señor Jesús. Me gusta lo que estabas diciendo de ser el centro, el corazón, ¿no? Del campamento, el corazón, y que todos latieran, ¿no? Con ese corazón al mismo ritmo. Y como también dijiste, Dios se acercó, ¿sí? Al campamento, Dios se acercó al pueblo y habitó en medio de ellos. Correcto. Y luego también Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, se acercó al hombre para habitar en medio de nosotros y poder salvarnos. Ya estamos viendo aquí que este tabernáculo estaba representando la obra de Jesús. Ahora bien, en el libro de Levíticos encontramos un pasaje que enfatiza esto que estamos mencionando. Sí, capítulo 26, versículos 11 y 12 dicen: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Notemos aquí que Dios dice, voy a poner mi morada, ya vimos allí el gráfico, sí, en medio de vosotros. Y luego dice, andaré entre vosotros, voy a caminar con ustedes, y voy a ser su Dios, y ustedes mi pueblo. Esto nos muestra lo que ya venimos diciendo cada semana, que Dios desea relacionarse con su pueblo y con cada uno de nosotros. Amén. Sí. Cuando vemos el tabernáculo también encontramos los detalles que ya presentamos de la santidad. Es importante esto, ¿no? Porque aunque Dios se acerca, Dios quiere habitar con su pueblo, se identifica con su pueblo, tiene una morada semejante a la de su pueblo, sin embargo hay límites, hay límites.
y todo lo que está dentro del tabernáculo, esa importancia de materiales, está mostrando que Dios es santo. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 25, aparecen dos nombres para referirse a todo esto. El primer nombre es santuario, y la palabra santuario viene de un término hebreo, mikdash, que tiene ese sentido de algo apartado y santo, y Dios es santo. Por lo tanto, Él tiene que ser reconocido como el Dios todopoderoso y el Dios trascendente. Él es inmanente, o sea, se acerca al ser humano, pero también es trascendente. Ahí están esos dos principios, ¿no? Dios quiere habitar con nosotros, pero nosotros tenemos que reconocer que Él es el soberano y es el todopoderoso. ¿Qué sucedía allí en el tabernáculo? Y a la entrada vemos que sucedían los sacrificios, ¿no? Allí tenían que llevar el cordero u otros animalitos también, y donde la persona que quería o llevaba el sacrificio para ser perdonado por sus pecados, ponía sus manos sobre el cordero y transmitía, digamos, sus pecados hacia el animalito que luego era sacrificado. Ese era el sacrificio personal, claro, ¿no? Pero también estaba el sacrificio diario. Claro, cada día se traía un cordero y el sacerdote era el que oficiaba allí y hacía el sacrificio a la mañana y a la tarde. Ese era el continuo, junto con todas las otras cosas que se realizaban permanentemente en el santuario. Ahora, ¿a quién representaba ese cordero? A Jesús. A Jesús, ¿no es cierto? Juan el Bautista lo expresó claramente cuando vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, todo esto era simbólico. Y una vez al año, el sumo sacerdote era el que hacía el sacrificio. Cada día el sacerdote sacrificaba el cordero e ingresaba al lugar santo y llegaba hasta acá, hasta frente al altar del incienso, y allí asperjaba la sangre del cordero. Todos los días el sacerdote entraba con la sangre hasta acá y asperjaba, y volvía a salir. Nunca entraba aquí, pero una vez al año el sumo sacerdote era el que oficiaba, y entonces él entraba al lugar santo, pero traspasaba el velo y pasaba al lugar santísimo, y se paraba aquí, frente al arca del pacto del testimonio. Allí adentro estaban las tablas de la ley, y entonces el sumo sacerdote se paraba aquí y asperjaba la sangre allí sobre el propiciatorio. Por eso se dice que Cristo es el verdadero propiciatorio, es la propiciación, porque Él cubre la multitud de pecados. Entonces, el sumo sacerdote tomaba la sangre y asperjaba la sangre allí entre los querubines sobre el propiciatorio. ¿Qué representaba todo esto? Representaba el sacrificio de Jesús. Ahora, el sumo sacerdote, cuando hacía esto, él salía del tabernáculo y se consideraba que había hecho la expiación. Por eso, una vez al año el sumo sacerdote hacía esto, y el ritual que él hacía era conocido como el ritual del día de la expiación, o el día del perdón, o el día del Yom Kippur para los hebreos. Cuando él salía, se consideraba que se había hecho expiación, o sea, se había quitado el pecado, pero en realidad de manera simbólica. Claro. Porque nosotros sabemos que tenía que manifestarse el Señor Jesús, ¿no? Porque también sabemos que la sangre de un cordero o de cualquier animal no puede quitar nuestros pecados. Pero esto les recordaba, ¿no? Ya sea diariamente o una vez al año, como se hacía el Día del Perdón, el sacrificio de Jesús que iba a venir, ¿no? Por lo tanto, esto era
todo simbólico. Y ahí tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que todo era esto una sombra, nada más que una sombra del verdadero santuario que está en el cielo, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Así que esto prefiguraba el sumo sacerdocio de Jesús, el ministerio de Él, porque Él es ahora el gran sumo sacerdote. Pero la pregunta es, ¿dónde ministra Él? Definidamente el santuario terrenal simbolizaba la obra de salvación. Todo lo que se hacía allí tenía que ver con la obra que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál era el papel de los ritos, de los sacrificios? ¿Qué es lo que buscaban? Podríamos decir que hay por lo menos 3 elementos muy importantes. El primero tiene que ver con la búsqueda del perdón. Quien ofrecía sacrificio iba allí para sentirse perdonado. El segundo, con la aceptación. Soy pecador, pero ahora soy aceptado porque recibo el perdón. Y el tercero, con la esperanza de que algo mejor va a suceder. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, encontramos allí una gran declaración. Dice, porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Claro, los sacerdotes oficiaban, hacían los sacrificios, y todos los días se sacrificaba un cordero, a la mañana, otro a la tarde, y en otras fiestas también otros animales. Pero todo esto estaba prefigurando algo, y allí se menciona claramente la importancia del sacrificio de la sangre. Claro. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangres, o no hay perdón de pecados sin que haya un sacrificio. Lo que pasa es que el pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces debía haber una muerte. En este caso, en una figura, ¿no? En la figura de los animales. Pero sabemos que los animales, la sangre de los animales, no nos salva, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿no? Por lo tanto, todos los sacrificios que se hicieron en el antiguo Israel tenían un simbolismo, pero no era el sacrificio acabado, el que tenía que realizarse definitivamente para que el ser humano pudiese tener perdón. En base a esto de los sacrificios podemos decir que eran muy importantes los sacrificios y los ritos. ¿Por qué? Porque, otra vez menciono, se estaba en la búsqueda del perdón y también en el deseo de la venida del Mesías. Porque el Mesías es quien iba a hacer el sacrificio perfecto y quien iba a dar el perdón definitivo y la liberación del pecado. Por lo tanto, cuando el adorador ponía sus manos sobre las víctimas, estaba trasladando su culpa con la esperanza de que el Mesías venga y que el Mesías realmente sea el gran libertador. Y aquí aparece un concepto muy claro en la Biblia, que es el concepto de la sustitución. Cuando vamos al libro de Isaías, allí se habla en el capítulo 53 de que el Mesías iba a ser entregado, que iba a ser maltratado, que iba a ser llevado como un cordero al matadero, que iba a llevar nuestras cargas, ¿no? Eso es sustitución. Y Gálatas también lo expresa con claridad. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, encontramos también allí una declaración que nos muestra lo que Jesús hizo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. O sea que Cristo ahora es el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto alguno. Y Él está ocupando en el sacrificio nuestro lugar. Eso es sustitución.
Él nos sustituyó. Antes, simbólicamente, el que iba a pedir perdón hacía un sacrificio y como que trasladaba su culpa allí. Estaba reemplazando en el animalito el sacrificio que le correspondía a él, pero no era ese sacrificio perfecto. Ahora Jesús es la sustitución perfecta porque Él ocupa nuestro lugar de pecador y se entrega por nosotros. Como lo dice también en Gálatas, ¿no? Capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En estos dos versículos vemos claramente este concepto de sustitución. Él se dio a nuestro lugar y ese sacrificio perfecto. Ahora, hay otro concepto también muy importante en lo que hacían los sacerdotes en el antiguo Israel y lo que ahora el Señor Jesús va a hacer, que es la mediación. Los sacerdotes hacían una intercesión, pero su intercesión, su mediación era imperfecta. Claro. Ellos recibían el sacrificio, la ofrenda que traían los penitentes y hacían el sacrificio, llevaban la sangre, como ya hemos visto en el tabernáculo, pero esa mediación era imperfecta, quedaba inconclusa. Y así como los símbolos no terminaban con la muerte del animal, o sea, el animal se sacrificaba, pero ahora entonces el sacerdote tomaba la sangre, tenía que ir al lugar santo, el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, para completar todo el ritual. También cuando Cristo se entrega por nosotros, no termina todo en la cruz, no termina allí con la muerte, sino que así como sucedía en el tabernáculo, hay un paso más, y ese paso tiene que ver con la obra de mediación y de intercesión que Jesús hace por nosotros después de Él ser resucitado. Claro. ¿No? Ahora ya en el papel de sumo sacerdote. Y ahí tenemos que ir a Hebreos capítulo 8. Allí el versículo 1 nos dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y Él es el que se presenta ante el Padre. Por eso es la mediación que hace. Y qué mejor mediador, ¿no?, que tenerlo a Jesús. Él fue el mejor sacrificio, el sacrificio perfecto, y también es el mejor sumo sacerdote, el que necesitamos para que realmente seamos perdonados y algún día disfrutar de estar con Él, ¿no?, en el reino de los cielos. Claro, y aquí en Hebreos capítulo 8, Pablo expresa claramente que todo lo que se hacía en el tabernáculo era nada más que una sombra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. O sea, hay un santuario celestial. Y quien ministra, quien intercede, quien hace la obra mediadora allí es Cristo, el gran sumo sacerdote. Qué bueno es saber esto, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Podemos leer en el deseado de todas las gentes, en la página 323 y 324, tenemos una declaración hermosa. Y Jesús continúa: así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos, será confesado como participante en la gloria y el gozo de los redimidos. Qué linda declaración. Qué promesa también.
Y allí está hablando acerca de la obra de Jesús, ¿no? Él es el que nos intercede por nosotros, Sí. el que también nos reconoce. Nos representa. Claro. Y esto está en una relación directa con lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, también enfatiza la obra maravillosa de Jesús como ese ministro, como ese sumo sacerdote que oficia en nuestro favor. Nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. Allí está, hay un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Jesús. Y Él intercede por nosotros en el santuario celestial. Si tenemos este concepto en nuestro corazón, sin dudas que va a haber esperanza, gozo y agradecimiento al Señor, porque Él está intercediendo por nosotros. Claro. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 2, tenemos realmente una perla, un mensaje maravilloso, y con este versículo queremos cerrar este repaso de la lección, que dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Cada uno de nosotros puede allí llegar hasta el trono de la gracia, porque el Señor Jesús nos da la entrada. Él es nuestro sumo sacerdote. Que el Señor te bendiga y que realmente sientas ese gozo de saber que alguien está intercediendo por ti. Si estás atravesando dificultades, acuérdate, Cristo está intercediendo por vos, por cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, hemos llegado al final del repaso de esta lección. Los invitamos a seguir estudiando el folleto de Escuela Sabática y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Sí, y muchas gracias por sus saludos, por los comentarios, por los aportes. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él intercede por nosotros. Gracias porque su sacrificio es perfecto y Él derramó su sangre para que nosotros podamos tener la seguridad del perdón, la seguridad de la salvación. En tus manos de amor nos encomendamos y rogamos por cada uno de tus hijos, especialmente por aquellos que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido, por la enfermedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.